Horrible, o sea, ver a personas que yo conozco y que quiero tanto paradas en el altar dándole el pésame a los cientos y cientos de personas que fueron allí a la catedral en la zona colonial. Oiga, la tragedia en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, vuelve a ser noticia. Es que el dueño del lugar finalmente dio una entrevista y Yelena Solano en vivo nos cuenta con detalles. Adelante, Yelena, la tragedia más grande que ha habido en la historia de República Dominicana. En un lugar como este, una cosa inimaginable y que le costó la vida a tantas personas. Adelante. Buenas tardes, Raúl y Lili. Así es, este es un tema bastante sensible para nosotros los dominicanos, un tema que jamás vamos a olvidar, esa tragedia del Jet Set. Y bueno, mientras todo está en investigación, muchas personas se están demandando, todos queríamos saber qué fue lo que pasó y finalmente Antonio Espaillat da la cara. Yelena, yo acabo de regresar de República Dominicana el domingo, Raúl. Obviamente se siente una energía baja. O sea, era Semana Santa, que normalmente a los lugares que uno va hay muchas personas que están de viaje, están celebrando. La música estaba bajita, la gente está, todo el mundo, Raúl, hablando de esto todo el tiempo. Tuve la suerte de encontrarme donde estaba con David Ortiz, que tiene una fundación para niños, y me estaba diciendo, tú sabes que el dominicano ha sido muy especial, Raúl, y ha tenido mucho cuidado en tomar una posición antes de que este señor diera la cara, antes de que varias personas se ocupen primero de lo que está pasando. Pero obviamente todos esperan justicia, todos esperan que algo pase, porque la destrucción de familias ha sido horrible. Yo te voy a decir nada. Y te voy a decir, dame un segundo, te voy a decir exactamente lo que él me dice. Hay 300 niños huérfanos, 300 niños huérfanos de una tragedia que no importa lo que pasara ahora en el futuro, ya esto no, o sea, ya no va a regresar a nadie, no va exactamente, a esto es lo que te iba a decir yo. Entonces, lo único que nos queda es tratar de ayudar a toda esa familia, esa gente que se ha quedado, y que no nos olvidemos. O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace un trabajo? ¿Cómo se vive este proceso? Ayer hubo una misa para la familia Grullón, aquellos que conocen la familia Grullón del Banco Popular. Horrible, o sea, ver a personas que yo conozco y que quiero tanto paradas en el altar dándole el pésame a los cientos y cientos de personas que fueron allí a la catedral en la zona colonial. Tú sabes que en otro país el dueño del lugar lo hubiera metido preso inmediatamente. Estoy de acuerdo contigo. No en Estados Unidos, porque aquí la ley es diferente, pero en otro país hubiera pasado esto. No estoy diciendo, quiero que me entiendan, sí. No estoy diciendo que este señor tenga que estar preso, eso no es lo que yo digo. Yo digo que en otro país, en Brasil, en cualquier país pasa, van al dueño y le dicen, no, esto es culpa tuya, ya, y vas preso sin preguntarte nada. El problema es que yo no creo que el dueño de esta discoteca nunca pensó que ese techo se iba a caer. Bueno, no pensaba eso, ni se imaginaba eso, claro. Porque él no quiere tener eso en su conciencia, ni tener ese problema en su vida, que le puede costar también a él la vida. Claro. Entonces, es un momento muy difícil, y yo digo, como él dice, quería ir allí, y me dijeron, oye, por mi seguridad no voy a ir allí. Y al fin y al cabo, por ser el dueño, y es el dueño, lo hacen el responsable de esto. Total. Pero no creo que él también nunca pensó, oye, el techo se va a caer, el techo está en mala situación, que sí lo debieron de haber visto antes. Bueno, especialmente en un lugar que vibran las paredes con la música y todo. Si aprendemos de esto, todos chequearíamos los techos de nuestras casas, Raúl, y de nuestros negocios. Porque vámonos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca.